Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Esta que te habla, tu hermana y amiga Pastora Nani, con la iglesia Ezequiel 22:30, en, en nuestro segundo día o clase de liderato. Segunda transmitida, la primera fue en reunión presencial sin transmitir, porque era algo ya de organizarnos. Sin embargo, empezamos la semana pasada con el tema de compromiso. Ese tema se subió a las redes, así que te puedes poner en, en tiempo y espacio en cuanto a cómo vamos a ir llevando la escuela de liderato y puedes acceder a este estudio que estuvimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a comenzar el estudio del libro Cómo aprender a predicar mensajes transformadores de Miguel Méndez. Hoy vamos a estar tocando el primer capítulo. Cada semana vamos a estar tomando un capítulo para leerlo y discutirlo, como hicimos con el libro de La santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, de Gigi Ávila, que también está subido a las redes sociales en YouTube y eh, las demás redes, ¿verdad? Así que te invitamos a que te unas a nosotros todos los miércoles a las 6 de la tarde. Es la escuela de liderato. Estás cordialmente invitado para participar de nuestros cultos, de nuestros cultos de oración, el culto de la reunión de discipulado profético y también la escuela de liderato, como las transmisiones en vivo. No es necesario que seas activamente parte de la iglesia de Ezequiel 22:30. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, así que te invitamos a unirte siempre y cuando no tengas otro compromiso en tu iglesia local, ¿verdad? No estamos aquí para apropiarnos o permitir que otras personas dejen sus iglesias. La iglesia se compone de personas que se comprometen con el Señor y con ese liderazgo. Así que a menos que el Señor no te mueva, y debe de ser en un orden específico donde salgas en paz con tus pastores y tu iglesia con un propósito establecido, pues entonces en ese caso, pues obviamente lo pondremos en oración y si Dios confirma, pues claro que sí, que te hacemos parte de la iglesia, pero no es requisito ser parte de la iglesia para estar con nosotros y aprender junto con nosotros, porque la iglesia no es un concilio, no es una congregación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que como cuerpo tenemos la obligación de estar en armonía, ¿verdad? Y no hay nada mejor que congregarnos para orar y estudiar la palabra del Señor. Así que en esta ocasión vamos a comenzar con este capítulo que es la introducción a la homilética. Así que antes de comenzar, le voy a pedir a la copastora que dé un saludo y asimismo nos lleve en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote el honor a ti, mi Dios amado, Padre Santo. Te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre. ¿Quién como tú, mi Dios amado, Padre Santo? Oh, santo y santo, santo, tú eres mi Rey, Rey de reyes, Señor de señores, Padre Santo. Padre, en esta hora te agradezco, Señor amado, porque tú nos has permitido, Señor amado, Padre Santo, Padre bueno, estar aquí, Señor amado, Padre, a través de estas plataformas, Señor amado, Padre, estudiar de tu palabra, Señor amado, para aprender, Señor, cómo prepararnos también, Señor, Padre, para llevar tu evangelio, Señor amado. Gracias por tus cuidados. Gracias, Dios mío, por lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Gracias por cuidar de nuestros familiares, Señor amado. Gracias por proveernos lo que nos hace falta, Señor amado, Padre Santo. Pero sobre todo, gracias por ese amor que tú nos brindas día a día, Señor amado, Padre Santo. Padre, en esta hora te presento, Dios mío, Padre Santo,
este estudio, Dios mío, Padre Santo. Que seas tú, Señor amado, Padre de la gloria, dirigiéndonos, Señor, capacitándonos, Señor, para la buena obra de ti, Señor amado, Padre Santo. Te pido, Dios mío, Padre, que tú nos dé la sabiduría, Señor amado, Padre, y el conocimiento, Señor amado, para emprender, Señor amado, este camino de llevar tu palabra a todo lugar, Padre de la gloria. Señor, danos el discernimiento también para poder ver, Señor amado, Padre de la gloria, todo aquello que no provenga de ti, Señor amado, sino también, Padre de la gloria, para obedecerte a ti en todo momento, en todo tiempo, Padre. Bendice los que han de estar aquí presentes y los que han de escuchar, Señor, luego, Señor amado, esta transmisión, bendícelos, Señor, y que sea de bendición para cada uno, Señor. En tus manos ponemos todo, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a comenzar, vamos a estar leyendo el capítulo, aunque yo les dije que no, pero sí lo vamos a leer para beneficio de los que no tienen el libro. Sin embargo, esto no nos releva de la responsabilidad de leer los capítulos antes de comenzar cada estudio, ¿verdad? Así que vamos a leer la introducción y le voy a pedir a Stephanie también que empiece con la introducción y por qué es importante aprender a predicar. Ok. La introducción dice así: la predicación es un arte sagrado que requiere dedicación, preparación y una profunda conexión con Dios. No se trata solo de hablar en público o de transmitir conocimientos bíblicos. Se trata de ser un canal a través del cual el Espíritu Santo puede obrar para tocar y transformar vidas. ¿Por qué es importante aprender a predicar? Predicar no es solo una responsabilidad, es un privilegio y una oportunidad para impactar vidas de manera significativa. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:17. Como predicadores somos llamados a ser heraldos de esta palabra, a comunicar su verdad con claridad y pasión y guiar a nuestras congregaciones hacia una relación más profunda con Dios. Okay. Eso fue. Ok, ahora vamos, le voy a leer yo, donde dice el llamado a la predicación. El llamado a la predicación no es algo que se tome a la ligera. Requiere un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu sensible a la guía de Dios. Es un llamado a ser siervos fieles, dispuestos a estudiar, preparar y proclamar el mensaje de salvación con integridad y amor. Así que hasta ahora, según la introducción, tenemos que entender que la predicación no es solamente coger un texto bíblico y desglosarlo, no es solamente impartir lo que nosotros tenemos como conocimiento. Pablo decía que él tenía por basura todo lo que había aprendido, porque él había aprendido a los pies de Gamaliel todo lo que tenía que ver con la ley, y se sabía la escritura, ¿verdad? Y sabía el contexto histórico, pero le faltaba algo, le faltaba el Espíritu Santo, que es el que da poder, es el que guía a toda verdad y toda justicia, es el que redarguye y convence, y el ingrediente principal es su respaldo. Para ese respaldo necesitamos que una intimidad con Dios. Es importante que nos preparemos espiritualmente para ser aquellos pregonadores de la palabra. O sea, que cuando usted decide tomar un espacio y aceptar predicar, en cualquiera de los escenarios, no importa si estás en un altar o no, tienes una responsabilidad de prepararte espiritualmente.
Y el llamado a predicar, cuando tú te dedicas a predicar, es algo que requiere compromiso. Tienes que prepararte en ese desarrollo de ese mensaje y tienes que tomar tiempo para prepararte en el espíritu. Por eso no es algo que se tome a la ligera. Requiere que tú estés dispuesto a separarte con el Señor, estés dispuesto a sacrificar tu tiempo para dedicarte a prepararte para ese momento donde vas a dar el mensaje. Reconociendo que tú eres un instrumento de Dios, reconociendo que tú estás impactando vidas y que en ese momento Dios te está dando el privilegio de ser el emisor de su mensaje que lleva consigo poder de Dios. Así que ese poder de Dios tiene que estar atado a una relación con Dios, de tu persona con Dios en intimidad. ¿Por qué? Porque ese trato tiene que ir contigo primero para que después impacte a otras personas. Y tenemos que tener responsabilidad y conciencia de que estamos siendo responsables de cómo afectamos e impactamos a la para la audiencia, los que nos están oyendo, los que nos están viendo, ¿verdad? Aquellos que podemos alcanzar. Así que, ¿qué es? ¿Cuál es la importancia de que nos tomemos tiempo para aprender a predicar? Magda, ¿cuál es para ti la importancia de prepararnos para ese llamado? La importancia, pues, según, ¿verdad? Mi criterio es mucha, ya que vamos a representar al Señor en todos los sentidos y pues tenemos que tener el conocimiento de la palabra para decir exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hablemos y enseñemos a otros. Y es bien importante aprender la palabra del Señor, no solamente para enseñar a los demás, sino también para cuando vengan esos momentos difíciles, uno mantenerse firme y a través de la palabra recordar las promesas del Señor. Amén. Stephanie, para ti, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es esa importancia que tú le das? ¿Dónde está la importancia de prepararnos para ese momento en que vamos a predicar? Pues a quién nosotros estamos representando, a quién nosotros representamos y qué es lo que nosotros proyectamos, porque podemos representar a Dios, pero si no lo proyectamos, tenemos que en sí prepararnos en base en el conocimiento y tanto en el conocimiento bíblico, sino en el conocimiento de Dios cuando tú tienes esa relación profunda con Él. Perfecto. Magda y Belis, ¿qué es homilética según el capítulo 1 de nuestro libro? La homilética, no tengo al alcance del libro porque estoy aquí con mi bebé al hombro. Es ¿cómo es? La enseñanza de la palabra del Señor. Bien. Stephanie, léeme el párrafo que define homilética. Okay. Homilética proviene de griego de homilético, que significa conversación o discurso. En el contexto cristiano se refiere el arte y la ciencia de preparar y predicar sermones. La homilética no solo abarca la estructuración del mensaje, sino también la interpretación bíblica y la comunicación efectiva. Amén. ¿Y cuál es el propósito de esa homilética, de ese
de ese necesario, esa definición, esa conversación. ¿Cuál es el propósito de esa conversación que tenemos con los que nos escuchan? Stephanie. Bueno, según ¿verdad? He leído aquí, el propósito de ella es, pues, de cómo lo digo. Ajá. Y lo que yo hago. Ok. Dice el libro, y lo voy a leer, el propósito fundamental, quiere decir el propósito principal de la homilética, es comunicar la palabra de Dios. Eso es en resumen, simplemente es comunicar la palabra de Dios, pero de una manera clara, relevante y transformadora. O sea que si yo soy una predicadora, tengo que buscar que la gente que me está escuchando me entienda. Por eso nosotros buscamos los significados, nos preparamos para ampliar ese texto bíblico, esa base bíblica, para que sea entendible y para que pueda surtir el efecto que Dios quiere que sea en cada corazón. Y esa palabra se haga rema. Si tú das una palabra que está compleja, está llena de palabras, como le decimos popularmente, palabras de domingo, que pocos conocen, entonces no vamos a ser efectivos. El propósito de la homilética es que tú puedas desglosar ese texto bíblico, puedas entenderlo y puedas enseñarlo de manera práctica, de manera clara, relevante y transformadora. A través de la predicación, el mensaje bíblico se hace sensible y aplicable a la vida cotidiana del oyente. Como pueden ver, es buscar el sentido práctico de la enseñanza de la escritura. La predicación eficaz no solo informa, sino también inspira y desafía a la congregación a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La predicación debe de tener con ella el impacto del Espíritu Santo que hace que el oyente tenga el deseo y sea eficaz para inspirar y desafiar al oyente. O sea, que como dice la palabra, que no seamos oidores, sino hacedores de esa palabra. Cuando nosotros recibimos una instrucción, cuando nosotros recibimos una enseñanza, lo que se busca es que se aplique esa enseñanza a nuestro diario vivir, porque de qué vale nosotros hablar cuando esa palabra no surte el efecto. Y la escritura dice que su palabra, la cual es enviada, no retornará atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Pero para ello, nosotros necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo y prepararnos para que primero surta el efecto en nosotros y luego en los oyentes. Oiga, y ese efecto debe llevarnos a la praxis. No solamente es recibir esa palabra, me gocé, la recibí, me quedé ahí y ahí se quedó. Esa palabra debe impulsarnos a accionar desde nosotros hasta aquellos que nos escuchan. Leemos la página 30 completa, Stephanie. Okay. Aquí se trata de la historia y el desarrollo de la homilética, el origen bíblico. La predicación tiene sus raíces en la Biblia, donde encontramos numerosos ejemplos de profetas, apóstoles y Jesús mismo proclamando el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel predicaron mensajes de juicio y esperanza, llamando al pueblo a la fidelidad a Dios.
En el Nuevo Testamento, Jesús predicó del reino de Dios con autoridad y compasión, utilizando parábolas y enseñanzas directas. Los apóstoles continuaron esta misión, llevando el evangelio a diferentes culturas y contextos. Desarrollo en la historia de la iglesia. Durante la Edad Media, la predicación se institucionalizó dentro de la iglesia. Los sermones se convirtieron en una parte central del culto cristiano y se desarrollaron escuelas de homilética para formar a los predicadores. San Agustín, en su obra de doctrina cristiana, proporcionó principios para la interpretación bíblica y la predicación. La Reforma Protestante marcó un punto de inflexión en la historia de la homilética. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron en la centralidad de la predicación expositiva, donde el sermón se basa directamente en el texto bíblico. Esta práctica busca que la predicación fuera fiel a las escrituras y relevante para la congregación. Homilética contemporánea. En la era moderna, la homilética ha continuado evolucionando, integrando métodos de comunicación contemporáneos y tecnología. La predicación ahora puede llegar a audiencias globales a través de medios digitales, y los predicadores pueden utilizar las herramientas visuales y multimedia para enriquecer a sus mensajes. Sin embargo, los principios fundamentales de la homilética permanecen: fidelidad al texto bíblico, relevancia para la ausencia y una comunicación clara y persuasiva. Vuelvo y leo. Fidelidad al texto bíblico, relevancia para la audiencia y una comunicación clara y persuasiva. En el contexto y en el principio de la exposición bíblica, uno de los ejemplos que nos marca, primeramente, obviamente, es Cristo cuando desarrolla sus sermones como el Sermón del Monte y cuando amplía, por ejemplo, el tema del adulterio, como por ejemplo la salvación, que la explica y hace entender que tenemos que nacer de nuevo. Estos son ejemplos de lo que quiere y es el propósito de la homilética, que esa enseñanza bíblica sea clara y que persuada como el Señor persuadía para que la vida sea transformada. Así que tenemos que tener una comunicación clara para que esa enseñanza tenga relevancia a la audiencia que nos está escuchando y que persuada por el Espíritu Santo, que obviamente, vuelvo y digo, guía a toda verdad y a toda justicia y nos lleva al redarguir de espíritu. Porque ese redarguir del espíritu es lo que va a persuadir. Por eso Pablo decía que pudo persuadir a los que los escuchaban. En la homilética hay otro momento impactante, además del de Cristo, que hace que el mundo tome un giro importante, porque si usted ve en la historia, la mayoría de los hombres, pues simplemente se quedaban con escuchar lo que dijera el sermón de la misa en la Iglesia Católica, que era la iglesia predominante en aquellos tiempos. Asimismo, cuando viene la Reforma Protestante a través de Martín Lutero, él viene a impactar porque él se dio la tarea de confrontar sus preguntas delante de los sermones, a confrontar sus interrogantes y a escudriñar. No se quedó solamente con lo que le enseñaron, y a él lo prepararon en todo esto para ser sacerdote. Él entró en todo ese proceso para entrar a las escuelas, a la teología y demás. Y ahí mismo el Espíritu Santo fue trabajando con él y lo lleva a cuestionarse
algunas enseñanzas de la Iglesia Católica donde empieza él a poner unas tesis sobre la enseñanza bíblica. Y es ahí donde nace el protestantismo, ¿verdad? Ahí es donde nace el protestantismo. De hecho, las iglesias protestantes tradicionales, como por ejemplo la bautista, que se le dice la iglesia del libro, porque es un concilio que se supone, aunque ahora mismo hayan algunos cuestionamientos, que se mantenga íntegra a la enseñanza bíblica, porque el manual de vida entendido por los bautistas, por ejemplo, porque les puedo compartir esto porque yo fui bautista por 20 años. Y uno de los principios bautistas era precisamente que nuestra vida era regida por la escritura, que no íbamos a salir de la enseñanza bíblica. Así que es importante, como dice la palabra, que si tú tienes un llamado a predicar, te rijas por la escritura. No te salgas de la enseñanza escritural. Puedes abundar, puedes ampliar, pero no salirte. Una de las cosas que trae a enseñar doctrinas de error y podemos encontrar en la historia, desde la historia de Cristo para acá, siempre han habido falsos maestros. Por eso, Juan 5:39 nos dice que escudriñemos la escritura, porque en ella está la vida. Escudriñar significa buscar, entender, estudiar a profundidad esa enseñanza bíblica. Es un llamado a la acción, a la responsabilidad, a tomar parte en ese proceso de llevar un mensaje claro, pero que nosotros primero lo entendamos y lo apliquemos a nosotros, para luego después poder impartir esa enseñanza. Así que dice la importancia de la homilética en el ministerio. Escuché que Magda no tiene el libro a mano, así que voy a leer. La primera parte dice fidelidad en el mensaje bíblico. Uno de los pilares de la homilética es la fidelidad al mensaje bíblico, lo que estábamos hablando. Un buen predicador no solo transmite información, sino que interpreta y aplica la escritura de manera que sea comprensible y relevante para la audiencia. La homilética proporciona las herramientas necesarias para estudiar y entender el texto bíblico con su contexto histórico y literario, asegurando que el mensaje predicado sea fiel a la intención original de la escritura. A esto se le llama el 611. Usted tiene que ocuparse de buscar el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto social, económico y político de ese momento en que se impartía esa palabra. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirme a mí en este momento histórico y generalizando, la mujer calle y aprenda. Si no buscamos los contextos bíblicos, sacamos un texto fuera de su contexto y levantamos doctrinas que muchas veces laceran por no ser clarificadas. Por ejemplo, este mismo texto, para traer un ejemplo a todo esto, es que ese versículo específico se le estaba hablando a la iglesia de Corinto porque las mujeres venían de un contexto de brujería, eran pitonisas, adivinas, y el Señor, o sea, Pablo, le da la instrucción a Timoteo, que Timoteo era el pastor, pero Pablo era el misionero que abrió esa iglesia y él le daba seguimiento y le daba instrucciones para que cuidara esa iglesia porque se la dejó a cargo a Timoteo. Y había un revuelo y un revolú que no sabía cómo ponerle orden. Así que Pablo le dice, diles
que se callen y aprendan, porque es necesario que tú y yo, en este contexto y en cualquier contexto, nos preparemos, estudiemos, saquemos todo lo que habíamos aprendido en el mundo y sujetemos nuestros pensamientos a Cristo y renovemos. Es bien importante este texto. La palabra establece que Pablo nos dice, renueva el entendimiento de la palabra por medio renueva el entendimiento por medio de la palabra. O sea, que las enseñanzas que yo tenía en el mundo, yo no las puedo traer a emplearlas en la iglesia. Yo tengo que sujetar esas enseñanzas, lo que se dice desaprender para aprender, desechando aquellas cosas que no son conforme a la enseñanza bíblica. Por eso es importante que cada persona que viene a los pies de Cristo reciba discipulado, que se le tome de la mano, que se le enseñe, que se le contesten sus preguntas como hizo Felipe al etíope. Así que es importante ese entendimiento de la escritura con su contexto completo y saber a qué audiencia estamos impactando, a quién se le estaba diciendo en ese momento, por qué se le dijo. Siempre pregúntese por qué está esta parte de la escritura, qué era lo que estaba pasando, por qué se dijo, cuál es la enseñanza, cómo yo lo aplico en mi contexto. Así que es importante estudiar el 6-11. Dice la escritura, relevancia, dice el libro, relevancia para la audiencia. La homilética también enfatiza la necesidad de conocer a la audiencia. Ve lo que estaba diciendo. Un sermón efectivo debe conectar con las experiencias, necesidades y desafíos de los oyentes. Ñeca, por favor, dale cerrar al micrófono hasta que sea necesario que vayas a participar, por favor. Dice, vuelvo y leo. Un sermón efectivo debe conectar con las experiencias, necesidades y desafíos de los oyentes. Esto requiere una comprensión profunda del contexto cultural y social de la congregación. Al aplicar los principios de la homilética, el predicador puede presentar el mensaje bíblico de una manera que resuene personalmente con cada miembro de la audiencia, haciendo que la palabra sea viva y activa en su vida. La palabra establece que su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. A esto le podemos añadir un ejemplo sobre el contexto histórico, sobre esa audiencia que había en aquel entonces cuando se estaba desarrollando la palabra. No es lo mismo un contexto en una nación que es patriarcal, que no se le permitía a la mujer tomar parte en algunas cosas. Por ejemplo, se dice que cuando la mujer era la autora de un libro, se le ponía un seudónimo o el nombre de un varón, y era necesario porque no se aceptaba por ley que la mujer tomara esos roles. Así que conociendo esos contextos, necesitamos entender y escudriñar todos los contextos para poder enviar el mensaje claro. Claridad y persuasión. La comunicación clara y persuasiva es otro aspecto crucial de la homilética. Un sermón bien preparado, pero mal comunicado, pierde su impacto. La homilética enseña técnicas de comunicación efectiva, incluyendo el uso del lenguaje.
La estructura del mensaje y el manejo del tiempo. Dice, además, aborda el uso de la voz, el lenguaje corporal, esto es bien importante, y los recursos visuales para mejorar la presentación del sermón. Un predicador que comunica de manera clara y persuasiva puede captar la atención de la audiencia, transmitir el mensaje de Dios de manera poderosa y memorable. El impacto de un mensaje que esté a tono con tu lenguaje corporal impacta más. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando del gozo del Señor y mi rostro está entristecido y yo estoy en una actitud de derrota, no voy a impactar las vidas. Voy a tener un mensaje contradictorio con lo que yo hablo versus lo que yo estoy mostrando en mi conducta, en mi lenguaje corporal. Es importante que nosotros entendamos que es importante, muy importante, tener dominio del lenguaje corporal, de los gestos, de cómo nos movemos, de cómo nos proyectamos, porque eso es parte de emitir un mensaje. No se emite un mensaje solamente hablando, sino visualmente. Esto de visualmente lo puedes reforzar, como decía en el libro, con tecnología y recursos audiovisuales, pero no vas a impactar, a crear ese efecto si el lenguaje corporal no es consono a lo que estás hablando. Si tú vas a hablar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, no puedes proyectar que estás en inquietud, en duda, en agonía. Si así fuera, primero te tienes que preparar espiritualmente para que esa paz de la que vas a hablar sea impactando tu vida y puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en el momento de la mayor dificultad. Componentes esenciales del sermón, y le voy a pedir a Stephanie que lo lea, la página 32 completa. Leemos. Componentes esenciales del sermón. Introducción. La introducción del sermón es crucial para captar la atención de la audiencia. Debe ser breve, revelante y atractiva. La introducción puede incluir una historia, una pregunta retórica, una cita impactante o una referencia a un evento actual. El objetivo es preparar el terreno para el mensaje y despertar el interés a los oyentes. ¿Vas a dar una explicación? Continúa hasta el final y luego yo hablo. Ok. El cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón es donde se desarrolla el mensaje principal. Está compuesto por varios puntos principales, cada uno respaldado por evidencia bíblica y aplicaciones prácticas. La homilética enseña a organizar estos puntos de manera lógica y coherente, utilizando transiciones suaves para mantener el flujo del mensaje. Cada punto debe ser claro y conciso. Debe estar vinculado al propósito general del sermón. Conclusión. La conclusión del sermón es tan importante como la introducción.
Debe resumir los puntos principales y ofrecer una aplicación práctica. La conclusión es el momento de hacer un llamado a la acción, invitando a la audiencia a responder el mensaje de manera concreta. Puede incluir una invitación a la oración, un desafío a cambiar una conducta o una exhortación a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la palabra. Amén. Pues esto es una explicación breve y sencilla de lo que es, cómo se compone ese mensaje que vamos a predicar. Tenemos que tener una introducción y muchas veces los predicadores lo que utilizan es una pregunta retórica o una pregunta que rete a la iglesia o al oyente. Puedes hablar, por ejemplo, del contexto en que estamos viviendo. Ejemplo, en este momento estamos en una situación donde hay mucho temor en la comunidad de inmigrantes. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hacer un resumen de la situación y vamos a impactar con una pregunta o un reto que te lleve a la enseñanza bíblica sobre ese particular, ese tema que tú escogiste para predicar. El cuerpo del mensaje es el sermón donde se desarrolla todo el mensaje. Ese mensaje no puede perder el orden. Tú no me puedes hablar de un tema, saltar a otro que no conecte, a menos que tengas dentro del sermón un mensaje que necesites introducir, lo tienes que hacer de una manera que conecte con el resto del mensaje. Hay veces que hemos escuchado predicadores que decimos, pero ya que viene esto que estás diciendo, porque se pierde el sentido de ese mensaje que queremos llegar. Así que el cuerpo del mensaje debe de estar desarrollado sobre esa introducción, sobre el texto bíblico escogido y la situación que queremos impactar o la acción que queremos provocar. Esa respuesta, por ejemplo, en un mensaje sobre la salvación, tenemos que llevar a la parte donde el Señor, a través del cuerpo del mensaje, rete a esa persona, a ese oyente, a venir a Cristo. Y en la conclusión podemos recapitular, podemos hacer un breve resumen, haciendo una exhortación, retando a la acción o un llamado que responda a ese mensaje. Si el mensaje fue sobre compromiso, un llamado a comprometernos. Si el llamado fue, si el mensaje fue sobre renovar nuestra relación con Dios, el llamado debe de ser a aquellos que están un poco alejados, a aquellos que sienten que están alejados y que su relación ha enfriado, retarlos a comprometerse y a renovar esa relación con Dios. Y esa conclusión es bien importante porque es lo que va a quedarse en la mente del oyente. Nosotros podemos predicar 20 minutos, 50 minutos, una hora, pero créame que lo que va a impactar a las vidas, que se va a quedar ahí, es número uno, la introducción si fue impactante, y número dos, la última parte. Está probado que el ser humano se queda en su mente para análisis y para su proceso personal con los últimos 15 minutos de lo que está escuchando. Puede prestarte la atención completa y puedes recibir todo el mensaje, sobre todo si hace anotaciones y escudriña. Pero si solamente va a la iglesia y escucha el mensaje, encárguese usted como predicador de que esos últimos 15 minutos sean impactantes, resuman el mensaje, lo importante, lo que usted quiere sembrar en ese corazón por la instrucción que le dio el Espíritu Santo, y que esa exhortación o esa pregunta que le hacen el llamado siga trabajando en su corazón. Eso se llama
cuando el Señor permite que la palabra se haga rema en cada corazón. La rema significa que se mantenga, que impacte, que sea parte de esa persona que escuchó. Y eso es lo que lleva a la práctica. Si usted da un mensaje que impacta, que esos últimos 15 minutos está retando a la acción y está haciendo la pregunta correcta para la respuesta delante de ese mensaje, créame que el Espíritu Santo va a seguir trabajando con esa vida y en el momento perfecto habrá frutos. Le voy a pedir, leo yo. ¿Está bien? Yo puedo seguir leyendo. Pues sí, porque la preparación del predicador. sí. Ok. La preparación del predicador. Preparación espiritual. La preparación espiritual es fundamental para cualquier predicador. Involucra la oración, el estudio bíblico y la meditación. Un predicador debe estar en comunión con Dios, buscando su guía y sabiduría en cada paso del proceso de preparación. La oración es esencial para pedir la dirección del Espíritu Santo y para interceder por la audiencia. El estudio y el exégesis bíblica. El estudio y la exégesis bíblica son esenciales para una predicación fiel y efectiva. La exégesis implica analizar el texto bíblico en su contexto original, utilizando herramientas como diccionarios bíblicos, comentarios y concordancia. Este proceso permite al predicador comprender el significado original del texto y cómo aplicarlo a la vida contemporánea. Preparación práctica. La preparación práctica incluye la organización del material, la escritura del sermón y la práctica de la presentación. Un sermón bien estructurado facilita la comunicación y aumenta su impacto. Practicar el sermón en voz alta ayuda a identificar áreas que necesitan ajuste y a mejorar la fluidez y la claridad de la presentación. ¿Sigo? Sí, completo. Ok. Ejercicios prácticos. Reflexión personal. Escribe una breve reflexión sobre tu llamado a la predicación. ¿Qué te motiva a predicar? ¿Cómo sientes que Dios te ha preparado para esta tarea? Estudio bíblico. Investiga y escribe sobre un personaje bíblico conocido por su predicación. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Qué técnica y método utilizó en su predicación? Discurso en grupo. Si estás en un grupo de estudio o una clase, discute la importancia de la homilética y comparte tus reflexiones personales con los demás. Hasta yo sigo en la conclusión del capítulo 1. Conclusión, la homilética es una disciplina vital para cualquier predicador que desea comunicar la palabra de Dios de manera efectiva y transformadora. A través del estudio y la práctica de la homilética, los predicadores pueden desarrollar sermones que no solo informan, sino que también inspiran y desafían a sus oyentes a vivir una vida en obediencia a Dios. A medida que avances en este manual, descubrirás herramientas y técnicas que te ayudarán a crecer en tu llamado y predicar mensajes verdaderamente transformadores. Así que es importante, como les estaba diciendo, esa preparación espiritual. Esa preparación es fundamental, es importante, no la puedes dejar de lado. Si no te preparas espiritualmente, no prediques. Si no estás buscando al Señor en oración,
no prediques. Nosotros estamos dependiendo de Dios. El mensaje no sale de nuestro corazón, debe de salir del corazón de nuestro Señor. Así que es importante que además de esa preparación espiritual, tomes tiempo para el estudio responsable de la palabra y que prepares ese tiempo donde te estás preparando para predicar, tomes tiempo para organizarte. No hay cosa más fea que ver un predicador desorganizado, que no pueda tener, por ejemplo, en orden los textos bíblicos que va a utilizar. Es importante que te asegures de que tienes la información correcta, que no des un mensaje contradictorio. Por eso es que necesitamos el tiempo de esa práctica, de esa preparación, de esa organización. Y tenemos que practicar el sermón en voz alta. Esto es algo que yo lo he compartido varias veces. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos escuchamos y podemos captar algún error que estamos cometiendo. Así que es importante que practiquemos sobre todo lo que vamos a leer. Porque no es lo mismo algo que ya sale del corazón de Dios, que ya lo puso en tu corazón y que ya lo conoces, lo has recibido, lo puedes proyectar porque no es algo que estás leyendo fiel a la palabra, que el texto bíblico. Hay muchas veces que el texto bíblico tiene palabras que son un poquito difíciles de hablarlas, de pronunciarlas. Así que es importante que leamos en voz alta. Esto mejora la fluidez y la claridad de esa presentación. Que podamos ser claros. Es bien importante que el mensaje no produzca confusión, que el mensaje no diga, por ejemplo, algo que no está en la Biblia y estamos diciendo que lo dice la Biblia. Hay gente que incluye, por ejemplo, en un sermón, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y eso no es bíblico. Asimismo, podemos hablar de otros ejemplos. La palabra lo que dice, por ejemplo, para enseñar esa palabra, es que encomiendes al Señor tu camino y Él te va a ayudar. Que Él dice en su palabra que confíes en Él, que Él te va a ayudar. Dice en su palabra que no temas, porque Él está contigo. Puedes buscar textos bíblicos que refuercen la idea que tú quieres proyectar, pero siempre teniendo cuidado de que lo que estás diciendo que dice la palabra, lo diga como lo estás diciendo. Así que para asignación, para la semana que viene, tenemos la parte que dice ejercicio práctico. Esa es una asignación para responder al primer capítulo. Leemos el segundo capítulo y nos preparamos para la próxima semana. O sea que tenemos dos tareas. El contestar y hacer el ejercicio práctico, que es lo que leyó Stephanie, la reflexión personal, el estudio bíblico, investigando y escribiendo sobre un personaje bíblico conocido por su predicación, ejemplo del apóstol Pablo, y haciendo preguntas como la técnica y los métodos que se utilizó en su predicación. Y luego lo vamos a discutir en grupo en la clase, discutiendo la importancia de la homilética y compartiendo las reflexiones personales que ustedes van a hacer. Así que esa es la asignación para la semana que viene, juntamente con la lectura del segundo capítulo. Hasta aquí nuestro estudio de hoy, que fue el primer capítulo, Introducción a la homilética. Le pedimos a Magda y Belis que nos lleve en oración terminando este espacio de clase.
Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Redentor del cielo y de la tierra, Señor bendito, por un día más, Señor, que nos permite escudriñar tu palabra, Señor, aprender de ella, Padre. Gracias te damos por la persona que nos dio la clase del día de hoy, nuestra pastora. Te damos gracias por todo lo que nos regalas sin merecerlo, Señor amado. Te pedimos, Señor, que nos sigas instruyendo para seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor a toda criatura como tú nos has mandado. A ti la gloria y la honra, Señor Jesucristo, porque tú solamente eres merecedor de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y le pedimos a nuestra copastora que nos dé la bendición pastoral. Jehová le habló a Moisés diciendo, habla a Aarón a sus hijos y diles, así bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Los esperamos la semana que viene, miércoles 6 de la tarde, aquí por Zoom. El mismo link será para cada semana en la clase, no es para los demás momentos. Cada día tiene un enlace de Zoom cuando son reuniones en Zoom que está establecido para esa clase semanal o ese discipulado profético o el culto de oración. Así que hay enlaces que son permanentes para cada cosa. Los esperamos. Dentro de un ratito, a las 8, vamos a estar por Facebook Live en Orando con el Pueblo. Los esperamos.